Lo primero que Evelyn notó fue la luz, suave, estéril, poco acogedora. Tiraba del techo blanco sobre ella como leche derramada sobre un vaso. Parpadeando, intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la cabeza latía contra el esfuerzo. Un pitido suave cerca de su oído le recordó una presencia que no podía ver. Luego llegó el zumbido de una máquina, el leve roce de las sábanas, el tenue aroma antiséptico. Estaba en un hospital. Tenía la garganta seca, las extremidades más pesadas de lo debido. Todo en su interior se movía lentamente, como si sus pensamientos intentaran abrirse paso a través del jarabe. Evelyn, le llegó una voz suave, desconocida pero amable. Giró la cabeza. El movimiento le provocó otro dolor sordo. Una mujer con bata estaba junto a su cama, sosteniendo una tableta. «Estás despierta», dijo la enfermera con alivio en la mirada. «Llevas 2 días inconsciente. ¿2 días?» Evelyn entreabrió la boca, buscando las palabras, pero solo se le escapó un susurro áspero. «¿Qué pasó?» «Hubo un accidente», dijo la enfermera con suavidad. «Volvías a casa en coche después del ensayo. Tu coche se salió de la carretera durante la tormenta. Tienes suerte, no tienes huesos rotos, solo una conmoción cerebral y algunos moretones. ¿Ensayo?» Esa palabra despertó algo en su interior, como una cerilla que rozaba el borde de la memoria pero no lograba encenderse. «No me acuerdo», murmuró Evelyn, frunciendo el ceño. La enfermera le dedicó una sonrisa comprensiva. «No te preocupes. El médico te lo explicará todo. Intenta descansar», pero el descanso no llegó, en realidad. Más tarde ese mismo día, el doctor Patel, un neurólogo tranquilo y sereno, entró con un portapapeles y un tono que intentaba equilibrar los hechos con la tranquilidad. «Ha sufrido amnesia retrógrada», dijo, sentada junto a la cama de Evelyn. «No es raro después de una lesión en la cabeza como la tuya. Has perdido la memoria, calculamos que dura unos 3 años, pero es posible que algunos recuerdos regresen». Evelyn se miró las manos. Eran delgadas, fuertes, cubiertas de tenues callos que sugerían práctica, repetición. Casi podía sentir las teclas bajo las yemas de los dedos, de marfil, familiares, pero no podía oír la música. «Soy pianista», dijo en voz baja, más como una pregunta que como una afirmación. El doctor Patel asintió. «Sí, uno profesional. Te estabas preparando para una actuación importante en Boston antes del accidente». Su corazón dio un vuelco, no por reconocerlo, sino por la presión de la expectativa. ¿Quién había sido durante los últimos 3 años? ¿Qué había amado, perdido, elegido? El médico le puso una mano en el brazo. «La memoria es algo frágil. No la apresuremos». Pero ¿cómo no iba a hacerlo? El mundo esperaba que Evelyn supiera quién era, pero por dentro se sentía como una canción que antes tocaba de memoria, ahora reducida a notas dispersas en una página. Cuando cayó la noche y la habitación se oscureció, Evelyn giró la cara hacia la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban en el cristal y, por un segundo, su reflejo le pareció desconocido, una extraña con ojos cansados. Cerró los ojos e intentó evocar un sentimiento, un rostro, una voz, pero solo había silencio. No un silencio apacible, sino el tipo de silencio que resuena después de que termina una melodía, cuando el público espera más y no llega nada. Y ese silencio era él. El sonido más solitario de todos. Clara nunca le había tenido miedo a los hospitales, pero algo al entrar en la habitación de Evelyn le hacía sentir las piernas como el cristal. Se detuvo en el pasillo, con la mano apoyada en el marco de la puerta y el latido del corazón resonando en sus oídos. 2 días interminables de espera,
oración y preparación para la posibilidad de que la mujer que amaban nunca despertara. Pero lo había hecho, y ahora Clara estaba aterrorizada. Entró. Evelyn estaba sentada erguida en la cama, mirando por la ventana, con el rostro sereno pero indescifrable. No se giró al oír el ruido de la puerta. Clara tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola», dijo en voz baja, agarrando un vaso de café de papel con ambas manos. Evelyn la miró, parpadeando como quien intenta identificar un rostro distante entre la multitud. No hubo ni un atisbo de reconocimiento, ni calidez, solo una confusión educada. «Lo siento», dijo Evelyn tras una pausa. «¿Te conozco?» La sonrisa de Clara se desvaneció levemente. Entró despacio y se sentó en la silla junto a la cama. «Hola, fuimos a la misma universidad en Boston. Me enteré de tu accidente por un amigo en común». Esa era la historia que había ensayado, una línea cautelosa entre la verdad y la omisión. «Oh», dijo Evelyn, asintiendo lentamente. «Gracias por venir». Clara la miró de verdad, la sutil inclinación de su cabeza, la forma en que sus manos jugueteaban con la manta cuando estaba nerviosa, el leve pliegue entre sus cejas cuando algo no tenía sentido. No había cambiado, y sin embargo, sí. «¿Cómo te sientes?», preguntó Clara. «Como si estuviera en la vida de otra persona», respondió Evelyn con una risa suave y seca. «Todos me dicen quién soy, que soy pianista, que vivo en Cambridge, pero es como escuchar una biografía, no un recuerdo». A Clara se le encogió el pecho. Habían pasado tantos cafés matutinos con escalas de piano de fondo, tantos paseos nocturnos bajo farolas amarillas, risas en la cocina, besos robados entre sesiones de fotos y ensayos, y ahora Evelyn no recordaba nada. No la recordaba. «Lo siento», añadió Evelyn rápidamente, percibiendo el silencio. «No quise parecer desagradecida. Simplemente no sé quién era». Clara le dedicó una sonrisa amable. «No te preocupes, no tienes que apresurarte». Se quedó un rato, contando anécdotas inocentes de su época universitaria, al menos las que coincidían con la versión que Evelyn podría creer. Mantuvo la conversación ligera, rozando la superficie de quienes eran realmente, pero bajo sus palabras, le dolía el corazón por todo lo que no había dicho. Antes de irse, dejó un pequeño ramo de violetas en la mesita de noche, la flor favorita de Evelyn. Dudó un momento, pero luego se inclinó y rozó suavemente la mano de Evelyn. «Volveré mañana», dijo. Evelyn asintió, mirando las flores con el ceño fruncido. «Gracias, te lo agradezco». Al salir al pasillo, Clara se quedó sin aliento. La puerta se cerró con un clic tras ella, como un signo de puntuación. Evelyn estaba viva, pero su vida, la que habían construido, estaba perdida para ella. Y Clara, atrapada entre la esperanza y la angustia, se dio cuenta de algo que le provocó un escalofrío: podría tener que enamorarse. Enamorada de Evelyn de nuevo, esta vez desde el principio. Los días transcurrieron entre suaves repeticiones, un ligero silencio, café. Evelyn recibió el alta del hospital y regresó a su apartamento en Cambridge, que parecía más una sala de exposiciones que un hogar. Cada objeto insinuaba una versión de sí misma que no recordaba: pósteres de conciertos enmarcados, una pared de partituras, un piano vertical muy usado que esperaba en silencio. El piano era lo peor. Estaba en un rincón de su sala de estar como un amigo con el que había olvidado cómo hablar. En su primera tarde de regreso, Clara apareció con la compra y una cálida sonrisa. «Pensé que te vendría bien algo que no fuera comida de hospital», dijo, levantando una bolsa de verduras frescas y un pan de masa madre. Evelyn no lo cuestionó, se sentía extrañamente cómoda con Clara, de una manera que no podía explicar. Había dulzura en su mirada, una serena firmeza.
Algo en ella hacía que el silencio fuera más llevadero. Cocinaban juntas, codo con codo en la pequeña cocina. Evelyn picaba cebolla mientras Clara removía una olla de sopa hirviendo, llenando el apartamento de aroma y sonido. Se sentía normal, casi acogedor, y por un instante, Evelyn olvidó que no recordaba su propia vida. ¿Sigues haciendo fotos?, preguntó Evelyn mientras se sentaban a comer. Clara asintió. Nunca paré. Ahora hago más trabajo documental, sobre todo retratos, momentos que la gente no sabe que vive hasta que se van. Evelyn la miró pensativa. Suena precioso, sonrió Clara, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. A veces lo es, a veces duele un poco. Después de cenar, se dirigieron a la sala. Evelyn observó el piano desde el otro lado de la habitación y suspiró. Todavía no he tocado, dijo en voz baja. Parece que le pertenece a otra persona. Clara se quedó de pie sin decir palabra y se acercó, levantando la tapa con cuidado. No tocó las teclas, solo miró a Evelyn y asintió una vez, como una invitación. Evelyn dudó, sus dedos temblaron en su regazo. Luego, lentamente, cruzó la habitación y se sentó. El banco crujió. Sus manos se cernieron sobre las teclas, inseguras. Presionó una nota, luego otra. Una melodía frágil comenzó a surgir, rota, vacilante, pero real. Clara observaba desde detrás de su cámara, tomando una foto mientras Evelyn cerraba los ojos y se dejaba llevar por la música. Después de unos minutos, Evelyn se detuvo. Es todo lo que tengo, susurró. Es suficiente, dijo Clara. La foto que tomó esa noche mostraba a Evelyn iluminada únicamente por la lámpara junto al piano, con un perfil suave y pensativo, los dedos apoyados suavemente sobre las teclas. Un comienzo. Durante los días siguientes, Clara siguió apareciendo, a veces con flores, a veces con historias, a veces simplemente con tiempo. Evelyn no preguntó por qué, no le hacía falta. La presencia de Clara se sentía menos como una visita y más como algo familiar que volvía a su lugar. Una tarde, mientras el sol se ponía en franjas naranjas por la ventana, Evelyn se volvió hacia Clara y le dijo, «Haz que esto sea más fácil». Clara pareció sorprendida. «¿Esto, todo?», murmuró Evelyn. Me sentía perdida. Contigo aquí, no me siento tan sola. Clara sonrió, pero tras sus ojos había algo más profundo, algo que se rompía silenciosamente y se recomponía al mismo tiempo. Entonces seguiré apareciendo, dijo, mientras me necesites. Evelyn asintió, sintiendo que el peso en su pecho se aliviaba, aunque no supiera por qué. Clara, aunque le dolía todo lo que Evelyn no recordaba, seguía apareciendo de todos modos. Clara llegó justo antes de que lloviera. Traía un termo de manzanilla y un ejemplar desgastado de un libro de fotografía que Evelyn le había regalado una vez, un libro que ahora fingía haber cogido al azar de su propia estantería. Evelyn la recibió con una sonrisa que se había vuelto más natural durante la última semana. Se adaptaron a su ritmo, ahora familiar, té en tazas desiguales, conversación en voz baja, música suave sonando por el altavoz. Clara siempre elegía pistas instrumentales, nada demasiado lírico, nada que pudiera afectar demasiado la memoria sanadora de Evelyn. Esa noche, Evelyn estaba de pie junto al piano, rozando las teclas con los dedos sin presionarlas. La habitación estaba en penumbra, iluminada por el tono dorado de una única lámpara de pie y el tenue destello de la lluvia que danzaba fuera de las ventanas. Sigo pensando que volverá como una oleada, dijo de repente, como si un día me despertara y todo estuviera ahí, mi música, mi vida. ¿Me conoces? Clara guardó silencio. Se le daba bien eso de dejar que el silencio se instalara sin hacerlo pesado. Evelyn miró por encima del hombro. Pero no es así.
Es más como sintonizar la radio, comentó Clara. La estática desaparece poco a poco. Evelyn sonrió. Exactamente. Se sentó en la banqueta del piano, con los ojos cerrados un momento. Simplemente respiró, y luego sus dedos comenzaron a moverse. Clara, sentada al otro lado de la sala, se quedó paralizada al oír las primeras notas frágiles que se desbordaban en el aire. Era la melodía, su melodía, no una canción de un programa de concierto, ni una pieza clásica. Era algo que Evelyn había escrito una tarde lluviosa, la primera vez que Clara la fotografió tocando. Había sido inacabada, suave y penetrante, una canción que solían llamar Sunday Morning. Y ahora, Evelyn la tocaba de nuevo, no a la perfección, ni siquiera con fluidez, pero su forma estaba ahí, como un susurro a través de la niebla. Clara levantó la cámara casi sin pensar y capturó el momento. Evelyn se encorvó ligeramente hacia adelante, absorta en la concentración, con una leve sonrisa curvando sus labios mientras sus manos se movían lenta y cautelosamente sobre las teclas. La música se detuvo al cabo de 1 minuto, y la última nota se apagó. No sé de dónde salió eso, dijo Evelyn, parpadeando como si despertara de un sueño. Solo lo oí en mi cabeza. Clara no habló, tenía un nudo en la garganta. En cambio, se acercó, se sentó a su lado en el banco y le puso una mano suave en el hombro. Fue hermoso. Se quedaron así, juntas y en silencio, la habitación envuelta en calor, el aroma a té y el ritmo de la lluvia. Más tarde, Evelyn se acurrucó en el sofá con una manta mientras Clara le leía algo sencillo y suave. Evelyn se quedó dormida a mitad de camino, con la cabeza apoyada en la almohada. Respiraba de forma regular y lenta, pero Clara no se fue enseguida. Se sentó a su lado, mirando la foto en la pantalla de su cámara, Evelyn al piano, con los ojos cerrados. La música se desplegaba de sus manos como la luz. La melodía no se había ido, simplemente había esperado, sepultada bajo el miedo y la niebla, al igual que el amor. Empezó con una risa, de esas que brotan inesperadamente y perduran en los rincones de una habitación mucho después de desvanecerse. Clara había quemado el pan de ajo otra vez, y Evelyn, que nunca había cocinado antes del accidente, al menos no según ella, había logrado preparar una pasta perfecta con tomates asados y albahaca del pequeño jardín que Clara le había ayudado a replantar esa mañana. Creo que acabo de descubrir mi verdadera vocación, dijo Evelyn con fingido orgullo, sirviéndoles una copa de vino a cada una. Chef/pianista, cuando recuerde tocar bien. Clara se apoyó en la encimera, sonriendo. Ya estás jugando, solo que no te das cuenta. El apartamento resplandecía con la cálida luz del atardecer, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas una vez más, como si el clima se hubiera convertido en parte de su ritual. No había presión en el aire esa noche, solo comodidad, familiaridad, algo que se sentía como en casa, aunque Evelyn no pudiera explicar por qué. Comieron en el suelo, con los platos sobre una mesita de centro, música a todo volumen de fondo, una de las listas de reproducción de Evelyn, cuidadosamente seleccionada en algún momento de su vida que no recordaba. Entre bocado y bocado, sus manos se rozaron. Clara bajó la vista hacia su tenedor. Evelyn no se apartó, en cambio, se volvió hacia Clara, con los ojos más oscuros de lo habitual, pensativa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Evelyn, en voz más baja. «Por supuesto». «¿Por qué siento que te conozco desde hace más tiempo?», dijo Clara. Tragó saliva. La verdad se elevó como una ola, amenazando con desbordarse, pero la contuvo. «A veces la gente simplemente encaja», dijo, «incluso cuando olvidan por qué». Evelyn asintió lentamente, con los labios entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo más, pero no lo hizo. El silencio se extendió entre ellas,
suave y profundo. Clara extendió la mano para retirar un vaso de la mesa, pero Evelyn la detuvo. Clara levantó la vista y Evelyn la besó. Fue suave e inseguro, una pregunta formulada en el lenguaje de los labios y la cercanía, del recuerdo y la añoranza. Clara contuvo la respiración, no porque no hubiera soñado con este momento, sino porque no lo esperaba así, tranquilo, real y sin pretensiones. Le devolvió el beso. Fue tierno, tentativo, y todo lo que Clara había extrañado durante semanas, meses en realidad. Sus bocas se movieron como si se recordaran, como si sus cuerpos recordaran lo que sus mentes habían olvidado. Cuando se separaron, Evelyn escrutó el rostro de Clara. No sé qué fue eso, susurró. Clara sonrió levemente. Fue justo. Pero a medida que las palabras salían de su boca, el peso de lo que estaba ocultando presionó su pecho como una piedra. Evelyn no sabía la verdad sobre ellos, sobre lo que habían sido, sobre lo que aún eran en el corazón de Clara. Más tarde esa noche, después de que Clara se fuera a casa y Evelyn yaciera mirando al techo, ella se tocó los labios con los dedos e intentó recordar un momento como ese de sus años perdidos, pero no llegó nada, solo calor. Clara, mientras tanto, se sentó en su auto en la entrada durante 20 minutos antes de encender el motor porque ese beso era un comienzo, pero también tal vez una cuenta regresiva. Evelyn no podía dormir, el beso se había repetido en su mente una y otra vez como una melodía que no podía ubicar, algo inquietante y medio recordado. No era solo el beso en sí, sino la forma en que se había sentado en su piel como si perteneciera, como si siempre hubiera estado allí. Por la mañana, se encontró de pie frente a la estantería, con los dedos recorriendo lomos que no reconocía. No estaba segura de qué buscaba, solo que algo en su interior se sentía inacabado. Entonces lo vio, un álbum de fotos encuadernado en cuero encajado tras una pila de libros de música. Parecía hecho a mano, personal. Lo sacó, la portada era sencilla, sin título ni decoración, solo textura y tiempo. Evelyn se sentó en el sofá y abrió la primera página. Se quedó paralizada. Allí estaba, ella misma en momentos espontáneos, riendo en la playa, sosteniendo una taza de café con el pelo despeinado, de pie en un jardín al atardecer. En cada foto, había otra mujer a su lado, Clara, no de pasada, no casualmente. Los brazos de Clara alrededor de su cintura, la cabeza de Evelyn sobre su hombro, sus manos entrelazadas. Intimidad, cercanía, un amor no oculto, sino expresado abiertamente en sonrisas, miradas y caricias. La siguiente foto la reconoció al instante, a pesar de no haberla visto nunca. Evelyn al piano, cabizbaja, Clara detrás con una cámara, medio visible en un espejo. Las manos de Evelyn temblaban, los recuerdos no llegaban, no del todo, pero sí la emoción y la traición. Cuando Clara llegó esa tarde, trajo croissants y 2 tazas de café como cualquier otro día. No esperaba encontrar a Evelyn de pie en el centro de la sala, sosteniendo el álbum con ambas manos. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Clara lo supo. Me mentiste, dijo Evelyn en voz baja, no enojada, sino herida. Todo este tiempo no eras solo una universitaria, eras, lo sé, susurró Clara, dando un paso al frente. Quería decírtelo cada día, entonces, ¿por qué no lo hiciste? Exclamó Clara, con las palabras atoradas en la garganta. Porque el médico me dijo que no forzara nada y yo tenía miedo de perderte otra vez. Ya me tenías, dijo Evelyn con los ojos vidriosos. Simplemente no confiaste en mí lo suficiente como para saber la verdad. La voz de Clara se quebró. No quería ser un fantasma de tu pasado. Quería que me eligieras ahora, no por un recuerdo que no pudiera sentir, sino por lo que teníamos, lo que aún tenemos. Evelyn miró el álbum,
las mentiras que habían vivido entre sus páginas. Te besé, susurró, y ni siquiera sabía que estaba besando a alguien a quien una vez amé. Clara retrocedió. Lo siento. Hubo un largo silencio, y luego Evelyn asintió lentamente. Creo que deberías irte. Clara dudó, queriendo explicar, luchando por quedarse, pero no lo hizo. Dejó los cafés en la mesa, echó una última mirada a Evelyn y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se giró y dijo, Q. Aunque nunca lo recuerdes, yo recordaré lo suficiente por las dos. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, y Evelyn, sola en el silencio, abrió el álbum una vez más, no para recordar, sino para intentar comprender la forma de un amor que ahora sabía que era real y roto. El apartamento se sentía diferente sin la presencia de Clara, más tranquilo de alguna manera, no del tipo pacífico, sino del vacío, del que se asentaba en los rincones como polvo. Evelyn estaba sentada al piano, con los dedos quietos, el álbum de fotos abierto a su lado. No había tocado las teclas en días. No sabía qué sentía, traicionada, sí, completamente confundida. Pero debajo de todo eso, había algo más profundo, un anhelo que no podía nombrar. Clara no le había mentido para herirla, eso estaba claro. Sus visitas, su dulzura, la forma en que miraba a Evelyn, nada había sido falso. Pero Evelyn no podía evitar el dolor de no saber si el beso había sido suyo o de alguien más. La memoria de otra persona intentaba revivir. Volvió a hojear el álbum, cada imagen ofrecía más preguntas que respuestas. Sus brazos alrededor de Clara frente al horizonte de una ciudad, una risa compartida a mitad de frase, frentes tocándose bajo luces de colores, una vida, una relación, un amor. Y, sin embargo, nada llegó. Ningún destello nítido de reconocimiento, ningún recuerdo acudiendo a llenar el vacío, solo fragmentos, sensaciones. Había empezado a soñar de nuevo, no sueños vívidos, solo fragmentos, una sombra en una habitación iluminada por el sol, risas en un eco, dedos rozando los suyos, siempre fuera de su alcance. Esa tarde, Evelyn sacó una memoria USB del cajón de su escritorio, una etiquetada como Recital de Julio. No recordaba haberla etiquetado, no recordaba el recital, pero la curiosidad superó la duda. La conectó a su portátil. El video se abrió en un escenario oscuro, luego iluminado, la propia Evelyn, sentada al piano de cola con un largo vestido negro, aplausos, una reverencia. Entonces empezó a tocar. Era la melodía, su melodía, pero ahora era plena, fluida, grácil, segura. Sus manos se movían con facilidad, y en su expresión había algo crudo y abierto, como si cada nota le hablara directamente desde el pecho. La cámara enfocó brevemente al público, Clara, en primera fila, con los ojos brillantes, las manos apretadas contra el pecho, la clase de mirada que nadie finge. Evelyn sintió que se le cortaba la respiración. El peso en su pecho ya no parecía confusión, parecía dolor, pérdida, como si algo hermoso se le hubiera escapado entre los dedos antes de que siquiera se diera cuenta de que era suyo. Pausó el video, el rostro de Clara, congelado a media sonrisa. ¿Era posible extrañar a alguien que no recordabas? La respuesta la recorrió, serena y segura, sí. Y tal vez, solo tal vez, ya no se trataba de los recuerdos. Tal vez se trataba de lo que quería ahora. Clara no había cogido su cámara en días. Estaba intacta en el alféizar de la ventana junto a una hilera de lavanda seca y un cuaderno a medio llenar. Se movía por su apartamento como un fantasma, ordenando lo que no necesitaba limpieza, hirviendo agua y olvidándose del té. No dejaba de pensar en la mirada de Evelyn, en cómo la habían escrutado, no con ira, sino con una especie de silenciosa devastación, como si algo delicado se hubiera roto entre ellas,
y ahora cada palabra amenazara con romperlo por completo. Había intentado hacer lo correcto, había intentado proteger a Evelyn, pero ahora solo le quedaba el silencio y recuerdos que solo vivían con ella. La exposición fotográfica era en 2 días, llevaba meses preparándose, incluso antes del accidente. Originalmente, el tema había sido quietud en movimiento, pero después de todo lo ocurrido, la había rebautizado como Notas de un amor olvidado. El tema central era obvio, una foto de Evelyn a mitad de una melodía al piano, con esa suave luz bañando sus hombros, sus dedos flotando como si recordaran quiénes eran. Clara la había tomado semanas atrás, durante una de esas tardes en las que la risa empezaba a volver y todo parecía que iba a volver a empezar. Ahora parecía una despedida. Aún así, lo imprimió, lo montó en un lienzo y lo colgó bajo una sola luz en el centro de la pared de la galería. Al otro lado de la ciudad, Evelyn estaba frente a su espejo, con el abrigo en una mano y la duda en la otra. Había vuelto a ver el video del recital esa mañana, 2 veces, y cada vez su atención se había desviado de nuevo hacia el rostro de Clara entre la multitud, esa mirada cruda y radiante de amor que ningún recuerdo podía fabricar. No sabía en qué se estaba metiendo, si Clara querría verla, si era demasiado tarde, pero algo en su interior había cambiado. Ya no se trataba de recuperar el pasado, se trataba de lo que sentía ahora en la quietud, en los momentos de silencio entre una respiración y la siguiente. Salió del apartamento con un álbum de fotos cuidadosamente guardado en su bolso. Al entrar en la galería, se quedó sin aliento. Las fotografías cubrían las paredes, retratos, detalles, momentos congelados en tonos cálidos y sombras, el estilo característico de Clara. Pero la mirada de Evelyn se encontró de inmediato con el centro de atención, su interpretación, absorta en la música, y bajo el marco, el título, la primera nota después del silencio. Dio un paso al frente, sin darse cuenta de que, al otro lado de la sala, Clara la acababa de ver. Sus miradas se cruzaron, el espacio entre ellas se sentía electrizante, no como una chispa, sino como un zumbido, familiar, íntimo, vivo, y ninguna apartó la mirada. A Clara se le cortó la respiración mientras Evelyn caminaba hacia ella. No se había permitido imaginar este momento, en realidad no. En su mente, Evelyn necesitaría semanas, quizá meses, para superar el dolor, para perdonarla, para volver a desearla. Pero allí estaba. Evelyn se detuvo a pocos metros de distancia. El suave murmullo de las voces de la galería se desvanecía a su alrededor. Sus ojos brillaron con algo que Clara no supo identificar, no confusión, ni arrepentimiento, algo más tranquilo, más seguro. No sabía si debía venir, dijo Evelyn en voz baja, pero vi el video y te vi a ti. Clara parpadeó, aferrándose al borde de su abrigo. No estaba segura de que quisieras. Evelyn bajó la mirada y luego la levantó, con una suave sonrisa en los labios. No te recordaba, dijo, no como quería, no como te merecías, pero te sentía cada día. Clara tragó saliva. Evelyn, estaba enfadada, continuó Evelyn. Pero como sabía que algo dentro de mí ya te amaba y no podía explicarlo, sigo sin poder. Pero sé lo que siento ahora. Metió la mano en su bolso y sacó el álbum de fotos, sosteniéndolo entre ellas. Revisé cada página. No recuerdo los momentos, pero reconozco el sentimiento. Está en tus fotos, está en la música, está en cómo me miras. La voz de Clara era apenas un susurro. Nunca paré. El aire entre ellas se densificó, cálido y doloroso. A su alrededor, la galería continuaba con suaves charlas y pasos, la luz moviéndose entre los retratos, pero estaban solas en ese espacio. El mundo por un momento fue solo ellas. Evelyn se acercó.
No quiero reconstruir el pasado. Quiero construir algo desde ahora, desde esto, si aún lo deseas. A Clara le escocieron los ojos. Asintió, con la respiración temblorosa. Sí, lo quiero. Lo he deseado todos los días. Evelyn sonrió, y antes de que pudieran intercambiar otra palabra, tomó la mano de Clara. Sus dedos se cerraron alrededor de ella con facilidad, como si nunca la hubieran soltado. Se quedaron juntas frente al retrato, Evelyn atrapada en medio de una canción, su expresión perdida en la creación. Y ahora la verdadera Evelyn, junto a Clara, reencontrada de una manera que el recuerdo no podía definir. La gente se movía a su alrededor, algunos se detenían en la pieza central, admirando la imagen, pero ninguna de las dos se dio cuenta. Su atención se centraba solo en la otra. Y cuando Clara se inclinó, rozando suavemente sus labios con los de Evelyn, el mundo no se desvaneció, se agudizó. Cada luz, cada sonido, cada latido se volvió más brillante porque esto no era un recuerdo recuperado, era una elección hecha juntas. Reinaba el silencio a la mañana siguiente, el tipo de silencio suave que perdura después de decir algo importante. Evelyn estaba en su cocina, descalza, removiendo crema en su café. El álbum de fotos estaba abierto en la encimera junto a ella, no como un misterio ahora, sino como algo sagrado, una historia que no había escrito completamente pero que había elegido seguir leyendo. Clara entró silenciosamente detrás de ella, con el cabello aún húmedo de la ducha, envuelta en uno de los suéteres extra grandes de Evelyn. Se movió con facilidad por el espacio, como alguien que regresa a casa en lugar de visitarla. Evelyn se giró y le entregó una taza. Sus dedos se rozaron y ninguno se apartó. Llevaron su café a la sala de estar, donde la luz de la mañana se extendía a lo largo del piso y bañaba el piano en oro. Evelyn se sentó en el banco sin decir palabra, dejando su taza sobre la tapa. Clara se apoyó contra el marco de la puerta, observando. Los dedos de Evelyn se cernieron sobre las teclas, luego lentamente comenzaron a tocar. La melodía era simple, familiar. Empezó de la misma manera que siempre, suave, vacilante. Pero ahora cambió, agregó algo nuevo, unas pocas notas tejidas entre las frases originales, una suavidad que no había estado allí antes. Una nueva versión de la canción, su canción. Clara dio un paso adelante, sentándose a su lado en el banco. No habló, no tenía por qué. Cuando la música se apagó, Evelyn dejó las manos sobre las teclas. Todavía no recuerdo la primera vez que te toqué esto, dijo, pero recuerdo ayer, y con eso me basta, Clara. Evelyn sonrió con esa clase de sonrisa que le salía de dentro, la que Clara no había visto en semanas, o quizá incluso más. No era la sonrisa de alguien intentando recordar, era la de alguien listo para empezar. Tomó la mano de Clara de nuevo con la naturalidad de respirar y la apretó suavemente. Entonces, dijo Evelyn, mirando de reojo, ¿tenemos algún restaurante favorito? Clara rió, ligera y sorprendida. Sí. Es un pequeño restaurante italiano cerca del río, se sabe nuestro pedido de memoria. Evelyn arqueó una ceja. Bueno, tendremos que recordárselo. Clara ladeó la cabeza. Noche de cita. Evelyn asintió con los ojos cálidos. Primera otra vez. Afuera, la ciudad seguía su curso, coches zumbando, viento moviéndose entre las hojas, gente comenzando sus días. Pero dentro de ese apartamento, el tiempo se detuvo lo justo para que algo tierno echara raíces. Ya no se trataba de lo perdido, se trataba de lo que estaban eligiendo aquí, ahora, con los ojos y el corazón abiertos. Evelyn se inclinó, presionó suavemente sus labios contra los de Clara y susurró contra su sonrisa.
creemos nuevos recuerdos. Y así, sin más, ellos